Estimados estudiantes, un saludo. Quien les habla, Carlos Eduardo Chica Villasís, seré su docente dentro de esta materia, dentro de Derecho Civil y Contratos. El día de hoy vamos a exponer, dentro de esta clase magistral, justamente otros tipos de contratos civiles que veremos dentro de nuestras clases sincrónicas. Otros tipos de contratos civiles, como ya lo habíamos determinado en una de las clases magistrales iniciales, tenemos contratos, en este caso veremos contratos como permuta, la cesión de derechos, arrendamientos, sociedad, mandato, entre otros tipos de contratos. Dentro de esta clase magistral vamos a hacer un énfasis claro sobre el contrato de permuta. Recordemos que el contrato de permuta, según en este caso el teórico Alexandre Rodríguez, la permuta es el contrato por el cual las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro, al igual que Alberto G. Espota considera que, en este caso, define a la permuta como la obligación recíproca, en este caso del cambio o de una o de más cosas en dominio o condominio, o en este caso por dominio o condominio por otro tipo de cosas. De igual manera en dominio o condominio. Estos aspectos legales ya lo iremos revisando de forma clara dentro de nuestras clases sincrónicas. Vamos a determinar ahora los aspectos claves del contrato de la permuta. La permuta, recuerden que es un contrato bilateral, consensual, conmutativo, oneroso, sinalagmático y traslativo en este caso de dominio, por el cual en este caso la persona conocida como permutante entrega a otra una cosa o un derecho a cambio de otra cosa o derecho, a diferencia del contrato de compra y venta, y como lo dice Borda en este caso, básicamente la permuta es el trueque de una cosa por otra. Dentro de la permuta no existe, en este caso, la entrega de la cosa a cambio de dinero, que sería o que se convertiría la característica especial del contrato de compra-venta. ¿Sí? Consideremos esta observación primordial. Entonces, podemos ya concluir qué es un contrato de permuta. Respecto a la jurisprudencia ecuatoriana, se ha mantenido que el contrato, en este caso de la permuta, es un contrato bilateral que origina prestaciones recíprocas para las dos partes, por su condición, en este caso, de oneroso y conmutativo. Muy bien, ¿dónde se regula el contrato de compra y venta dentro del Ecuador? En el Ecuador, el contrato de permuta, en este caso, está regulado en el Código Civil, en el artículo 1840 y siguientes, que determina justamente que la permuta la permuta es un contrato donde las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Entonces, recordemos, la compra-venta, como habíamos mencionado en la clase magistral inicial 1, la compra-venta recibe dinero. La permuta, a cambio de la cosa, recibe otra cosa, en este caso de igual valor o de iguales o similares características. Pongamos un ejemplo claro. No podemos, en este caso, a cambio de un iPhone 3, por ejemplo, recibir un iPhone 10, ¿sí? La condición de recibir la cosa, en este caso, tiene que ser en iguales condiciones e iguales características. Ahora vamos a hablar sobre las características primordiales que tiene un contrato de permuta. Un contrato de permuta se caracteriza porque tiene los siguientes elementos esenciales. Primero, es un contrato consensual, ¿sí? Al momento que hablamos que es un contrato consensual, se está refiriendo básicamente a lo siguiente. Se considera consensual porque solo necesita del consentimiento de las partes, que en este caso inclusive puede ser consentimiento verbal, en este caso a conveniencia de las partes, siempre y cuando excepción en este caso del contrato de permuta de bienes inmuebles que que requiere el consentimiento netamente escrito. La permuta, en este caso, otra característica, es un contrato netamente bilateral,
¿sí? O sinalagmático, como diría la norma, ya que siempre van a existir dos partes que se obligan, en este caso, de forma recíproca. Otra característica importante de este contrato es que el contrato es oneroso, ¿sí? Es netamente oneroso porque cada uno de los contratantes grava en beneficio de las otras partes, ¿sí? En este caso, también obligatoriamente por ser contrato oneroso es un contrato conmutativo, ¿sí? Es un contrato conmutativo ya que al ser oneroso, como se había determinado, busca tener una equivalencia entre la prestación que se deben las partes al momento que se entrega la cosa, como ya lo habíamos referido en una analogía anterior. Si yo voy a entregar un Ferrari, en este caso a cambio de otro Ferrari o un carro de la misma gama, no puedo entregar en este caso un Fiat a cambio de un Ferrari. Recordemos que este tipo de contrato de permuta también es principal, ¿sí? En este caso, ¿por qué es principal? La característica de ser principal en este caso y no es accesorio debido a que existe por sí solo sin la necesidad de la existencia de otro contrato. Finalmente, podemos determinar que el contrato, en este caso de permuta, es de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva. Recordemos que según la normativa y en este caso las características de la permuta, como contrato de tracto instantáneo, se puede en este caso o se cumple cuando se resuelve el mismo en un solo acto. Y es de tracto sucesivo cuando en este caso se cumple este contrato, pero en varios momentos a través del tiempo. Por lo tanto, señores estudiantes, dentro de nuestras clases sincrónicas revisaremos cada una de estas características y cada uno de estos tipos de contratos. Ahondaremos sobre los principales contratos de índole civil, como habíamos referido anteriormente, entre ellos el contrato de compraventa, el contrato de permuta, el contrato de sociedad o los contratos, en este caso, conocidos como la cesión, la transacción, el mandato, entre otros, y un sinnúmero de contratos civiles. Por lo tanto, señores estudiantes, los espero en las clases sincrónicas. De antemano, muchísimas gracias. Saludos a cada uno de ustedes.